Fernández, bendiciones, que el Altísimo lo llene de su gracia y de su gloria. Vamos a estar hablando de lo que es la maldición de la tierra y cómo quebrantar la maldición de la tierra. Ahí tenemos diferentes continentes, diferentes ciudades, diferentes municipios, diferentes corregimientos, pero cada porción de tierra presenta ciertas dificultades, presenta crisis, unos diferentes de los otros, por diferentes motivos, pero hay condiciones en que la gente vive bastante precario. Hay territorios donde pudiera estar la gente económicamente muy bien, pero uno entra y hay una capa, una atmósfera de ruina, de miseria, y la gente no prospera, no progresa. Entonces esto se debe a que la tierra está bajo maldición. Pero quiero que veamos todo esto desde un principio y vamos a hablar si hace necesario hablar de lo que son los tiempos de Dios, desde que Dios crió al hombre hasta que lo plantó en el huerto y hasta que lo sacó del huerto y lo puso fuera del paraíso. Es necesario entender todo esto para poder saber a dónde nace y por qué nace la maldición de la tierra, para entender si verdaderamente quién está bajo maldición, si es la tierra o es el hombre. O sea, hay cosas que tenemos que entender porque no prosperamos, uno por falta de conocimiento, otro porque muchas veces tenemos por ahí cualquier cosita, cualquier raíz que nos impide seguir adelante. Entonces, estos territorios están vinculados a la maldición en que están los territorios. Culturas, pueblos donde los habitantes están atados a conflictos, a incesto. Yo fui al departamento de Nariño y estuve en un pueblo que se llama San Pablo Nariño. Y de San Pablo Nariño para arriba, uno obligatoriamente tiene que pasar por un caserío, no más de 20 casitas, y eso que es mucho. Y todos en ese caserío son brujos. Todos, me decía el pastor, mire pastor, aquí en este caserío todos son brujos. Todos, digo, hermano, todos son brujos. Y veíamos la gente impresionante cómo vivía de mal. Físicamente se veían mal, wow, tremendo. Pero ¿por qué? ¿Será culpa de la tierra o será culpa del hombre? Es aquí donde vamos a aprender y vamos a estudiar el por qué ciertos territorios están bajo maldición y bajo determinados tipos de maldición, y qué lugar ocupamos nosotros como hijos de Dios en la tierra o sobre la tierra para que la tierra prospere y avance. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que es el principio. Génesis capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio, en hebreo lo que es el Bereshit. El principio lo encierra todo. El principio, cuando se habla del principio, allí cuando la Biblia habla del principio, habla del tiempo eterno de Dios. Está hablando de la guión de Dios, un tiempo donde no hay tiempo, un tiempo donde no hay principio ni hay fin, un tiempo donde Dios se mueve de una forma sobrenatural. Es el principio, es un periodo. Dice, mire lo que dice la definición de lo que es el principio de Dios. Dice, es un periodo de la antigüedad lejano y desconocido, escondido en las profundidades de las edades eternas. Mire, escondido en la profundidad de las edades eternas. Miremos Proverbios 8, 22 al 36, por favor, allí en su Biblia. Proverbios capítulo 8, versículo 22 en adelante. Proverbios capítulo 8, versículo 22 en adelante dice:
Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Mire lo que dice el escritor, y aquí está hablándonos de la sabiduría. Dice, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, y allí estaba yo, cuando enseñaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Dice, allí no está hablando Dios de la sabiduría, allí está hablándonos de la sabiduría de Dios, que fue desde el principio, o sea, desde un tiempo antiguo, lejano, desconocido, en las edades eternas de Dios, en las profundidades de Dios. Entonces, hay cosas que a la sabiduría humana se esconden, pero cosas que a los hijos les pueden ser reveladas, porque Dios a sus hijos les revela sus secretos. Entonces, la sabiduría, es decir, que en el pensamiento eterno de Dios, todo existía o todo existió. A esto le llamamos preexistencia. Lo que es, ya fue; lo que fue, ya es; lo que ha de ser, ya pasó. Es una verdad eterna. Eso lo confirmamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 3. Mire lo que dice. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios debía volver. Son cosas, hermanos, que en el pensamiento profundo y lejano de las edades de Dios, todo existía. Jesús existió desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo coexistimos con Cristo desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido engendrados por la palabra, hemos sido engendrados de los Cristo, así como Adán anduvo en el paraíso, que el paraíso nos representa la eternidad de Dios. Que indica un tiempo muy lejano, o que todavía está por llegar. Son los tiempos de Dios, en donde tenemos que aprender a ir conociendo poco a poco y a ir metiéndonos poco a poco, porque no podemos quedarnos con una Biblia atrasada, con una Biblia a medias, con enseñanzas poco profundas. Para poder entender la Escritura y para poder entender lo que Dios está haciendo y lo que seguirá haciendo, tenemos que empezar a mirar la Biblia desde su perspectiva más profunda. Y digo yo, conocer el corazón del Padre. Pastor, y nadie conoce el corazón de Dios sino Dios, no solo su espíritu. Sí, pero es que acuérdese que somos hijos, y a los hijos se nos van revelando secretos. Tal vez no todo el día, no todos los días, tal vez no todos los secretos de Dios. A mí se me revelará una parte, a usted se le revelará otra, a otro ministro se le revelará otra, y vamos encadenando una cosa con la otra para poder ser libres y para poder vivir una vida totalmente diferente. Entonces,
En uno de los pliegues de Dios vamos a ver lo que es la creación del hombre, porque hay cosas que no entendemos o no hemos querido entender o no hemos podido entender. Entonces vamos a hablar de los primeros tiempos de Dios en lo que nosotros hemos conocido de Dios. Y es necesario ver desde Génesis capítulo 1, versículo 26. Vaya buscándolo mientras. En uno de los pliegues del tiempo de Dios, en el ayón de Dios, Dios crió. Génesis capítulo 1, versículo 26. Miren que en la versión, una de las versiones más antiguas dice, en el principio Dios crió. Aquí estoy leyendo, por ejemplo, estoy leyendo la Reina Valera 1909, dice, en el principio crió, no creó, sino crió Dios los cielos y la tierra. En el principio. Y todo el libro de Génesis, el capítulo 1, lo narra dentro del principio, para poder entender lo que Dios estaba haciendo allí. En ese principio, Dios crió al hombre a su imagen y semejanza. Mire lo que dice Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en toda serpiente que anda arrastrándose sobre la tierra. Mire que nos dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree. ¿Para qué hizo Dios en el principio al hombre? Para que gobernara sobre la creación de Dios. Ahora, cuando hablamos de criar, no crear, sino criar, es de dar vida, es de extender la vida de Dios sobre el hombre. Vamos a ver lo que dice en el Estrón, dice que criar significa alfarero, barro, criar, dar, disponer, forjar, formar, formador, hacedor, hacer, idear, labrar o pensar. Esa etimología nos dice que se habla de un ser vivo que viene originado de algo, no formado de algo, sino originado de algo, o sea que tiene su origen de vida en algo o en alguien. Ese ser que Dios creó, cuando dice hagamos al hombre, viene de los lomos de Dios, viene hecho por la palabra, criado por Dios. O sea, Dios extendió su vida sobre ese hombre para extender su gloria. Ese hombre que fue hecho a la imagen y la semejanza de Dios, dice que fue amamantado por Dios, alimentado por Dios, enseñado por Dios, educado por Dios, instruido por Dios. ¿Cómo es que Adán nace? La Biblia nos registra de un nacimiento de bebé, registra de un hombre que ya nació adulto, registra de un hombre que conoció todas las edades de Dios, de un hombre que supo colocarle a los animales nombre, conoció las características de cada animal. ¿Por qué? ¿No se ha sentado a preguntarse qué pasó allí? O sea, fue instruido por Dios. Tenía la sabiduría de que nos habla Proverbios capítulo 8, gozaba de esa sabiduría, era amigo de la sabiduría de que nos habla Proverbios 8, 22 a 36. O sea, caminaba de la mano con la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Cristo. Él es la sabiduría. O sea, algo estaba pasando allí en la eternidad, que no lo hemos podido ver porque Satanás ha colocado un velo sobre la vista de nosotros para impedirnos crecer en la palabra, en el conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento, hablamos de un conocimiento antiguo, de una memoria antigua, de una memoria no del presente, sino del pasado. Pastor, ¿y cómo conocemos o cómo usted habla de una memoria antigua? Porque ya estuvimos nosotros allí con Él.
ya anduvimos con Él. Somos preexistentes con Dios en el Espíritu. Entonces, seguimos adelante. Este hombre en el paraíso gozaba de un alimento muy especial. Era alimentado directamente por Dios. Quiero que veas Génesis capítulo 1, versículo 11. Dice, y entonces Dios dijo que la tierra se cubra de vegetación, plantas que den semilla y árboles que den fruto con semilla. Y así sucedió. La tierra se llenó de vegetación, plantas que dan semilla, árboles que dan fruto con semilla. Y vio Dios que estaba muy bien esto que había hecho. Versículo 29 dice, y Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas que dan semilla y los árboles que dan fruto con semilla, y ellos serán su comida. Pero hay una gran diferencia en este tiempo de Dios. En el versículo 30 y en Génesis capítulo 1, dice, pero a todo animal en la tierra, a todo pájaro en el cielo, a toda criatura que se arrastra por el suelo y todo ser viviente le doy hierba como alimento. Y así sucedió. O sea que el hombre alimentado por Dios, dice uno de los textos que he estado leyendo, que he estado estudiando para poder llegar a este punto, hablando de lo que es la Midrash y los apócrifos de Adán, escritos que no están en la Biblia, de hombres que han venido estudiando de generación en generación la creación. Dice que Dios al hombre allí lo alimentó de trigo, que el árbol que dio fruto según la semilla era trigo. O sea, Dios se preocupó porque el hombre estuviera bien alimentado, lo dotó bien. Pero en el versículo 30 marca la diferencia entre el alimento del hombre y el alimento de las bestias. Dice, a las bestias les he dado hierba como alimento. Mire que en el versículo 11 y el versículo 29 dice, les he dado todas las plantas que dan semilla y los árboles que dan fruto con semilla. Y en el 30 dice, y a toda bestia le doy hierba. O sea, al hombre le dio un trato especial. A los hijos, allí al hijo le da un trato muy especial y le da semilla, le da trigo, para que sea bien alimentado y para que sea prosperado, y lo distribuyó en todo. Y en el otro, luego, eso es Génesis capítulo 1, luego en el capítulo 2 dice, formó Dios al hombre. Mire la diferencia. En el capítulo 1 lo crió, en el capítulo 2 lo forma. O sea, ya es otra connotación diferente. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra e insufló en su nariz vida, y fue el hombre un alma viviente. Aquí lo formó. Es que se desaparece el verbo criar y aparece el verbo formar. O sea, formar significa hacer algo dándole forma, juntar, congregar, unir una cosa con la otra, darle a una persona un físico y establecerle una vida moral. O sea, aquí viene algo que yo quiero que usted entienda, y no tiene que ser una doctrina, le estoy compartiendo lo que he estudiado para poder entender por qué el hombre tiene gobierno sobre la tierra y por qué la tierra está bajo maldición. Entonces, Dios aquí lo ensambló, dice que sopló aliento de vida, que lo formó del polvo de la tierra. Aquí ya no está diciendo como en el capítulo 1 dice, y crió Dios al hombre, por la palabra, que dice, y lo formó, tomó una porción de polvo y hizo al hombre y le insufló aliento de vida y le puso un alma. Otro de los grandes significados de formar es crear, hacer, fabricar. O sea, que según lo que dice la Midrash es el estudio profundo
en hebreo, el estudio profundo de la Biblia que manejaban nuestros patriarcas en ese tiempo, o sea, de la Torá. Es algo que no está narrado allí en los primeros capítulos de la Biblia, es algo que no está allí en la Escritura, está en esos estudios, en esa cabeza de esos hombres que Dios usó para transmitirnos su conocimiento. Mire lo que dice la versión K2 israelita. Dice: entonces Jehová Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su rostro el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Cuando la Biblia dice que sopló aliento de vida, no es simplemente un viento, transmitió su espíritu sobre el hombre, tomó de su espíritu y lo transmitió al hombre y le impartió conocimiento, le plantó los 6 espíritus de Dios, de lo que habla Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Entonces lo hizo, dice, un alma superior, o un ser de espíritu superior, o un hombre de conocimiento superior, que pudiese gobernar sobre la tierra. Ahora, cuando Dios habla de que hizo un hombre de alma superior, o de espíritu superior, o de un conocimiento superior, quiere decir que es una persona que estaba más arriba de otra, o con un conocimiento más alto. No quiere decir que lo hizo más alto que Dios, sino que lo hizo superior a la creación, para poder gobernar a la creación. Ahora, el hombre dotado de sabiduría puede gobernar. ¿Por qué? Gobernó por la palabra. Dios le dio la palabra para que gobernara por la palabra. En el paraíso vemos que el hombre no trabajó la tierra, el hombre no labró la tierra, ya estaba labrada. Lo hizo para que Dios colocó al hombre para que administrara, pero no tenía semilla, tenía trigo para comer. Ahora, ¿de dónde viene la palabra alma viviente? Mire lo que dice la palabra Adán, o el nombre Adán viene del verbo Adama, que significa tierra cultivable. Aquí es donde se nos va a romper un poquito el coco. Dice, lo hizo tierra cultivable. Hoy día en el hebreo es sinónimo de hombre. Cogió una porción de tierra, formó al hombre y lo hizo tierra cultivable. Otro término es la palabra Adama, forma la palabra de Adán, que significa sangre, o sea, le plantó sangre, le puso sangre. Y la palabra Adán está relacionada también con la palabra Adón, que significa rojo. Hay cosas que sucedieron allí que tal vez al pensamiento humano no logremos comprenderlo, o tal vez no todos enseñen lo mismo, tal vez para uno sea místico. Traducido como suelo o tierra, lo que ocurre en el relato bíblico de la creación del libro de Génesis se emplea para reforzar la teleología, que es la unión entre la humanidad y la tierra. Vuelvo y digo, se emplea para reforzar la teleología, que es la unión entre la humanidad y la tierra. ¿Por qué el hombre pudo gobernar sobre la tierra? Porque Dios unió un alma superior, la unió con la tierra. O sea, los fundió el uno con el otro. Tomó una parte de una cosa y la unió con otra, en lo que fue la formación. Traducido como suelo de tierra, Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza y lo hizo superior a la creación, con capacidad de prosperar de la misma tierra. Miren, Dios hizo a la tierra, la hizo bendita, la hizo una tierra dócil, una tierra próspera, una tierra bendita. Y hizo al hombre del polvo de la tierra para que gobernara sobre la tierra. O sea, ¿por qué unió Dios la tierra con el hombre? Para poder transmitir
de lo que Dios le había dado al hombre, transmitirlo sobre la tierra. Es allí donde empezamos a ver lo que es la maldición de la tierra, realmente donde nace la maldición de la tierra. Deuteronomio 28:11 dice: y el Señor te mostrará su bondad, dándote muchos hijos, muchas crías de tus ganados y abundantes cosechas en la tierra que Jehová juró a tus antepasados que te daría. ¿De dónde nace la bendición del hombre? ¿De dónde sale la bendición del hombre? De la tierra. Ahora, tomando en consideración esto que estamos hablando, y voy a hablarles de lo que son los estudios que los grandes hombres han hecho. Mire lo que dice. Se describe de que Adán, como parte de toda la tierra, reúne los elementos de la naturaleza. Usted ha oído que científicamente nosotros somos 70% agua, 30% masa. Pero, ¿cómo es eso de que somos 70% agua, 30% masa y que tenemos un espíritu y tenemos un alma? O que somos un espíritu y que tenemos un alma. O sea, allí vemos en la parte científica de la composición del hombre, vemos unido el cielo alto con el cielo de abajo a través de la humanidad para poder gobernar. Entonces, en la traducción eslava nos habla de que el primer hombre fue creado de 8 partes. Ojo, no le estoy diciendo que lo diga allí en la Biblia. Le estoy hablando de la traducción eslava. Le estoy hablando de una traducción que no está a disponibilidad de todo el mundo. Le estoy hablando de unos escritos que uno los puede conseguir. Usted lo puede conseguir en la red. Y ahorita que ya terminemos todo esto, le envío todo este material para que usted lo tenga en casa. Allí nos habla de que Adán fue formado de 8 partes. Mire lo que dice: 8 partes. Su cuerpo de la tierra, su sangre del mar rojo, sus ojos del sol, su alma del viento, su pensamiento de las nubes, sus huesos de la piedra, la justicia y la verdad del Espíritu Santo y el aliento de vida de Cristo. ¿Qué pasó aquí? O sea, en la parte superior del hombre, donde está el cerebro, tiene el Espíritu de Dios, tiene el Espíritu de Cristo. Sus ojos dicen que fueron hechos del sol. O sea, que el sol naciente, Cristo miraba a través del hombre y gobernaba a través del hombre. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Lo unió el cielo de abajo, o la tierra lo unió con lo espiritual, con lo intangible, para poder hacerlo tangible, para poder que la tierra lo entendiera, para poder que la tierra entendiera el lenguaje del hombre. Tuvo Dios que hacer eso. En otra versión, en lo que es, dice que el hombre fue formado de los 4 elementos: frío, calor, sequedad y humedad. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Y por qué nos enseñan los escritores esto? Para poder que Adán sometiese la creación, para poder que el espíritu superior, los sentidos de Dios a través del hombre, le hablaran a la tierra y la tierra le obedeciera, que la creación le obedeciera. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, allí vemos la diferencia entre criar y formar. Criar, aliento de vida por la palabra, Padre, Hijo y Espíritu Santo formaron al hombre, lo criaron, y formar es ensamblar una cosa con la otra. Y luego viene un tercer episodio. Luego dice, en otro de los pliegues de Dios dice: Dios plantó, Génesis capítulo 2 versículo 8, dice: y luego el Señor Dios plantó un jardín en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Y le dice: Dios plantó un jardín en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Ojo, que aquí viene algo más grande todavía. La palabra plantar significa meter una planta en la tierra para que se arraigue.
meter una planta en la tierra para que se arraigue. Eso significa la palabra plantar. Y sigue diciendo, esta palabra, ojo, la palabra plantar se usaba únicamente para cuando iban a sembrar un vástago o un sarmiento. ¿Y qué es un vástago o qué es un sarmiento? Sarmiento designa los tallos de los vástagos de la vid. O sea, estamos hablando de que Dios plantó en la tierra la vid, plantó a un hombre próspero, plantó a una persona que tenía la capacidad de prosperar y de recibir todos los nutrientes de la tierra y de prosperar por la bendición de la tierra. De lo que la tierra produjera, el hombre sería próspero. Tendría la capacidad de multiplicarse y de fructificar de sí mismo. Entonces, aquí hay cosas que vamos poco a poco conociendo. Vamos a ver lo que es un vástago o un sarmiento. Vástago o sarmiento o tronco es todo que queda de un árbol que una vez fue poderoso y después haya sido reducido a la nada. Miren lo que es un vástago o un tronco. Es todo lo que queda de un árbol una vez que fue poderoso y después que ha sido reducido a la nada. ¿Quién fue Adán? En el principio, poderoso. Los ángeles le corrían, la creación le corría, pero por causa del pecado fue Adán talado, fue cortado, quedó un vástago, quedó un tronco. Su poder en el paraíso se menguó por causa de la desobediencia. Hablábamos con mi esposa ayer y la desobediencia del hombre, hermano, es un monstruo que lo catapulta y lo destruye. Pastor, es que yo fui desobediente en algo así pequeñito. En algo pequeñito que sea desobediente, por pequeño que lo veamos, en el mundo espiritual abrirá una fisura impresionante y me abrirá en mi vida una rotura donde yo mismo desgracio mi vida por causa de la desobediencia. La humanidad vive mal, gente en las iglesias vive mal